Amén. Esta mañana vamos a hablar acerca de algo que tiene que ver con el tiempo que estamos viviendo. Vamos a meditar en el Salmo 46 y la Biblia dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado en las naciones, enaltecido en la tierra. Es algo bien importante. Este salmo es una de las obras literarias más gloriosas de las que podemos apreciar. Todos los salmos, David escribió más de 100 salmos y cada uno de ellos dejó plasmada su corazón, su ideal en todo aquello que tenía que enseñar y que ministrar. Y es algo precioso este salmo porque habla acerca del cuidado, de la bondad. Pero específicamente en el versículo 10 del capítulo 46 de Salmos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido en la tierra. Estad quietos. En un mundo que tiene muchas convulsiones, que tiene muchas inquietudes, que hay muchas carreras, que hay que ir para aquí, hay que ir al otro lado, que estar ansiosos por cumplir, desesperados por terminar una obra, posiblemente pensando en que los días se nos vienen encima, es importante poder considerar la preciosa expresión del salmista: estad quietos, tened paz. En el mundo existen muchos afanes y los afanes a veces te rompen la oportunidad de meditar bien en la palabra. Otro pasaje dice también: calle delante de él toda la tierra. Quiere decir, da a entender que tenemos que tomar a veces tiempos para reflexionar con Dios. Tiempos en los que podemos meditar nuestros caminos y los caminos de Dios. Y conocer a Dios es algo sumamente importante porque en el mundo occidental se dice que la mayoría de la gente conoce a Dios. Pero a veces lo conocemos de una forma superficial, de algo así como: es Dios, es el único que nos puede ayudar. Pero no tenemos a bien centrarnos a conocerle en la profundidad de sus grandezas. Sabemos que Dios es santo, sabemos que Dios es puro, sabemos que Dios es misericordioso, que Dios es lleno de bondad y que está dispuesto a bendecir. En otras palabras, Dios no quiere que ninguno de nosotros perezca, que ninguno de nosotros pierda la oportunidad de seguir una relación estrecha con Él. Él ha manifestado su amor a lo largo de todo el tiempo y nos ha enseñado cosas preciosas. Jesucristo se reveló como el Hijo de Dios. Cuando Él vino a la tierra dijo: el que ha visto al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ha visto al que me envió. Y Él dijo: yo no voy a cambiar. Él dijo: yo soy el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Quiere decir que Dios en todo momento seguirá siendo igual. No hay cambios en Él. No hay nada que pueda hacer un cambio. Si las cosas suceden, van a suceder de acuerdo a lo que ya dejó escrito. Muchos de nosotros pensamos: ¿cómo encontrar la voluntad? ¿De qué manera voy a saber qué es lo que Dios quiere de mí? Si venimos a la Escritura, en la Escritura vamos a encontrar realmente lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios no te va a pedir más de lo que tú puedes hacer, ni Él tampoco va a exigirte algo que tú no puedes lograr determinar hacer. Santiago, en el capítulo 1, verso 17, dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay sombra, ni hay mudanza de variación. ¿A qué me refiero? No va a cambiar. Dios seguirá haciendo lo mismo. Lo que hizo ayer lo volverá a hacer ahora. Lo que hizo con el mundo antiguo lo volverá a hacer con el mundo actual. En otras palabras, para Él todo es realmente hacer lo bueno para los que le buscan. El término conocimiento viene de una traducción griega que se traduce como ginosko y quiere decir conocerlo por medio de la experiencia. ¿Cómo te experimentas con Dios? ¿De qué manera tienes tu relación con Dios? Mientras más te experimentas con Él, más le conoces. Dios es una persona. Y cuando te relacionas con una persona, empiezas a conocer sus virtudes, sus debilidades, empiezas a conocer también sus gustos, sus anhelos, sus proyecciones.
y cómo se desarrolla en medio de la sociedad. Así conoces a la gente. Cuando tú te acercas con Dios, conoces su portentosa obra, sus maravillas, sus prodigios, sus bondades, su eterna compasión, que a pesar de que nosotros en ocasiones hacemos cosas diferentes, Él siempre está dispuesto a bendecirnos con su amor y con su misericordia. Hay un gran porcentaje de personas que aseguran conocer a Dios, pero viven como si no lo conocieran. Con sus hechos lo niegan, dice la Escritura. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Por eso está preocupado el salmista a decirle a la humanidad: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos, deteneos tantito, observar las maravillas de Dios, ver de qué manera se hace manifiesto su poder. Porque las obras manifiestas de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen manifiestos desde la creación, de modo que el hombre no tiene excusa. Sin embargo, el hombre en su corazón dice, como David escribió en el Salmo 14, dice el necio en su corazón: no hay Dios. No hay Dios, todos somos dioses. A Dios lo inventó un hombre. Dios es una parte de la mentalidad humana. Dios la inventó el ser humano para poder subyugar a las demás gentes, a las masas. Ojalá y eso fuera cierto. Pero no, Dios es eterno y es poderoso. Él se reveló de una manera gloriosa para dejarnos conocer su grandeza y su poder. En otras palabras, Él en su amor y en su misericordia se fijó en nosotros. Como dijo Blas Pascal, dijo: yo no podría seguir a Dios si Él no me hubiese encontrado primero. Es importante saber que no lo elegimos nosotros a Él, Él nos eligió a nosotros. Se fijó en ti, vio tu necesidad, vio tu vulnerabilidad, vio tu necesidad infinita, y Dios se reveló a nosotros. En este salmo encontramos una narrativa maravillosa. Habla acerca de que debemos de estar confiados. Cuando tú lo conoces, tú puedes estar confiado. ¿Cuántos confían en Dios? ¿Cuántos saben que Él es nuestra defensa? Que Él es protector de huérfanos y de viudas. Que Él está dispuesto a pelear nuestras batallas. Que no hay necesidad de que nosotros luchemos con nuestra fuerza. Hay ocasiones que quisiéramos realizar cualquier actividad con tal de defendernos, pero Él pelea nuestras propias batallas. ¿Cuántos dicen amén? Él está dispuesto a ayudarnos. Es más, Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Ningún arma forjada contra ti prevalecerá. Aún los enemigos mismos caerán humillados delante de la presencia de Dios. Dios envió a Jesús, y Jesús vino a la tierra y se manifestó como todo ser humano. Y en medio de las necesidades del mundo, Jesús llamó a 12 personas, a quienes llamó discípulos. Cada uno de ellos, al estar en la presencia de Jesús, tuvo un cambio completo y radical. Pedro, un hombre que se había considerado consanguíneo, violento, arrebatado, después se volvió en un pastor dulce y cariñoso cuando le escribió a la iglesia. Juan, a quien le llamó el apóstol amado, el hijo amado, se refugiaba en el regazo de Jesús. Había infinidad de personas que se habían manifestado junto a Jesús. No todos ellos tenían las buenas actitudes. Por ejemplo, se encontraban ahí algunas personas que no tenían la misma confianza que los demás. Encontramos ahí a un hombre llamado Tomás, que a pesar de haber estado con Jesús, verlo predicar, verlo sanar enfermos, verlo liberar a los cautivos, aún todavía estaba como incrédulo. ¿Será este? ¿Dónde está? Muéstranos el camino. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Y Jesús le dijo: ¿cuántas veces? Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? Felipe era alguien que tenía una actitud de incredulidad, y Dios quiera entre nosotros no existe esta actitud de pensar: estoy aquí pero no sé por qué vine, a lo mejor porque me trajeron. No, estás aquí porque creo que hay un Dios todopoderoso que te llamó y que te puso en medio de la necesidad para que tú lo busques de corazón. Y si no tienes la necesidad, también a través de la alegría puedes regocijarte en Él. Jesús les enseñó muchas cosas.
Él resumió todo lo siguiente: el que me ha visto a mí, al que me ha visto a mí, ha visto al Padre, al que me envió, al Dios Todopoderoso. También hubo otro llamado Judas. Judas fue alguien que inclusive era parte cercana a la familiaridad de Jesús. Sin embargo, Judas tenía también actitudes completamente impropias con el Señor. Judas también tuvo la oportunidad de ir a echar fuera demonios, predicar el evangelio. Judas inclusive era parte del ministerio íntimo de Jesús, puesto se dedicaba a recoger toda la administración. Él era el que distribuía el dinero. Pero Judas, en un momento, también, por la necesidad de su alma, sin tener en cuenta que estaba con el dador de la vida, decidió vender a Jesús por 30 piezas de plata. Tomás al final le reconoció: Dios mío y Señor mío. Reconoció quién era, reconoció al Dios Todopoderoso, reconoció a Jesús, el autor y consumador de la fe. Judas lo reconoció, pero fue demasiado tarde, porque en su agonía, en su desesperación, en su frustración por no haber logrado lo que él había deseado, fue y se ahorcó, que es algo muy terrible. En la Biblia existen muchos personajes que caminaron con Cristo, que caminaron con Dios, que vieron la revelación de Dios en sus vidas y que se llenaron de gozo y de alegría. Por ejemplo, ¿quién no va a recordar a Job? Dice la Biblia que hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mira nada más qué características tenía este hombre. Era un hombre justo, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios. Uno de los grandes problemas que tiene la humanidad es que han perdido el temor a Dios. ¿Por qué crees que la gente hace las cosas o las locuras que comete? ¿Por qué crees que lo hace? Porque no teme a Dios. Y este hombre tenía todos estos requisitos. Dios permita que cada uno de nosotros anhelemos tener el temor de Dios, apartarnos del mal, ser hombres como este, perfecto y recto. Aunque hoy día la humanidad dice que es imposible llegar a la perfección. Y Job tuvo grandes conflictos, fueron pruebas que Dios permitió que tuviera. Ninguno de nosotros podía soportar esas pruebas tan terribles. Y si quieres te doy solamente un pequeño repaso por dónde tuvo que pasar Job. Perdió a toda su familia, perdió todas sus finanzas, perdió toda su salud también, porque terminó sarnoso, rascándose y sentado debajo de un árbol, rascándose porque todo su cuerpo era una llaga abierta. Encima de eso, su esposa, con toda la intención de calmar su dolor, le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. ¡Qué terrible! Esos sufrimientos no los tiene cualquiera. Esos sufrimientos solamente Dios se los permitió a Job porque él era justo, recto y apartado del mal, porque podía soportar, porque Dios estaba con él. Si Dios no está con nosotros, no soportamos ni un desdén que nos dé cualquier persona. Pero si Él está con nosotros, podemos ser fuertes ante los embates del enemigo. Podemos estar de pie, aunque las cosas vengan terribles. Como dice el libro de los Salmos: aunque la tierra sea removida, nosotros confiamos en un Dios todopoderoso, porque nuestra vida está puesta sobre la roca inamovible. Amén. Porque estamos delante de aquel que hizo los cielos y la tierra. El ayudador nuestro no es una organización humana. El que nos ayuda no es tampoco nuestro intelecto ni nuestra capacidad. Es el Dios Todopoderoso, el verdadero Dios. Al final de todas las tragedias que vivió Job, Job fue recompensado, remunerado. Otra vez volvió a recibir todo lo que había perdido. Y fíjate cuál fue su reacción de Job. Él dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y suele suceder que hay ocasiones que hasta que no tienes unos tratos severos de parte del mundo y de repente ves la obra de Dios realizada en tu vida, entonces puedes decir: reconozco que tú eres justo, reconozco que eres verdadero, reconozco que eres el Dios Todopoderoso. Y no anhelamos llegar a esos puntos, no anhelamos llegar a las tragedias que tuvo Job, sino anhelamos poder contemplar la hermosura de su santidad. ¿Cuántos dicen amén?
De oídas te había oído. La humanidad está así, de oídas. Oh, sí, yo de oídas lo he oído. No lo puedo ver, no lo conozco, no me he relacionado con Él. Para poder saber si realmente le conocemos, las experiencias que tengamos con Dios tienen que ser experiencias vivas. Por ejemplo, la primera experiencia que sufre cualquier persona que está buscando a Dios es la experiencia de la convicción de pecado. ¿A qué me refiero? Que siente la culpabilidad de haber vivido una vida completamente equivocada. Mira lo que dice la Biblia en Lucas 5:8. Dice en el versículo 5, capítulo 5, verso 8, dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. En un momento, dice la Escritura que Jesús le dijo a los discípulos: vayan, móntense en esa barca y vayan a aquel lado y vamos a pescar. Y van a echar la red donde yo les diga. Y rápidamente Pedro, quien era muy impulsivo, quien era muy consanguíneo, quien tenía la palabra a flor de labios, sin haber razonado que el que le estaba dando la orden era Jesús, que ya lo había visto hacer señales, que ya lo había visto resucitar a Lázaro, que ya lo había visto caminar sobre las aguas, no tomó en consideración el llamado de Dios. Muchos de nosotros somos como Pedro, que habiendo visto las maravillas de Dios, oímos el mensaje de Dios y pensamos: pues no, ¿y qué tal si se equivoca? No, y Pedro, cuando oyó lo que Jesús le dijo: ve y echa la red de ese lado, rápidamente se levantó y dijo: Señor, ¿por quién me tomas? Soy un pescador experimentado, toda la noche he pasado ahí y no he encontrado nada, no he pescado nada, solo he ensuciado mis redes. Pero después reflexionó, dijo: bueno, pero pues en tu palabra echaré la red. Y echó la red, y dice la Escritura que fueron gran cantidad de peces, que aún tuvieron que llamar a los amigos que estaban en la barca del otro lado para poder jalar la gran cantidad de peces que habían pescado. ¿Por qué? Porque el que había dado el mandamiento era Jesús, el Hijo de Dios viviente, el Todopoderoso. Y entonces, cuando vio todo eso, Pedro se sintió convicto de haber sido una persona incrédula. Y entonces dice que se tiró de rodillas y dijo: perdóname porque soy un hombre pecador. La experiencia de cualquier persona cuando está buscando a Dios es la experiencia de reconocer quién es realmente. Cuando nosotros no reconocemos nuestra situación y damos por hecho algo que no es realidad, entonces podemos engañarnos en el futuro. Podemos perder el equilibrio de entender la veracidad de Dios, porque nosotros mismos ocasionamos un obstáculo para que Dios no actúe en nosotros. Pedro era un judío, era alguien que conocía, era alguien que sabía todo. Sin embargo, en ese momento él reconoció, estaba convicto: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. He negado tu mandamiento, he negado tu llamado. El otro punto es Judas. Judas, a pesar de que vio todas las maravillas, no entró a la convicción. Aquí dice la Escritura que en cierta ocasión llegaron a la casa de Marta y María, a la casa de Lázaro, el que había sido resucitado, y pues por gratitud llegó Jesús: vamos a hacerle una comida, vamos a comer con él, vamos. Y dice la Escritura que Lázaro estaba ahí sentado cómodamente después de la resurrección, después de haber salido del más allá, ahí sentado a los pies de Jesús. Y entonces, en gratitud, María llegó hasta donde estaba su cuarto, ahí donde guardan todos sus tesoros, donde las mujeres guardan todas las cosas valiosas, y abrió su cofrecito y salió corriendo y vació un perfume de nardo en los pies de Jesús. Y Judas, quien no pensaba realmente como un cristiano, sino pensaba con intereses muy humanos, rápidamente dijo: ey, aquí algo está funcionando mal. Porque así hay ese pensamiento completamente inclinado o diagonal de la gente. Él dijo: no, así no es, así no son las cosas. Perdóname tantito. Si eso que están haciendo lo juntaran y se lo dieran a los pobres, mira, sería bueno para bendecir a otros.
Por dentro cualquiera pensaría, oh, qué corazón tan grande tiene Judas. Pero no, el versículo no dice eso, sino lo decía porque él era ladrón, porque él succionaba de la bolsita, porque él echaba el gatito a retozar, como dicen muchos, y hacía cosas completamente extrañas delante de los ojos de los demás, manifestando siempre la intención, porque Dios lo que ve es la intención del corazón. A veces pensamos, no, las acciones nuestras son las que valen, sí, pero están motivadas por una intención. ¿Cuál es la motivación que tenía Pedro al reconocerse como culpable? ¿Cuál fue la intención de Judas al mejor hacerse a un lado y decir, de eso a mí no me corresponde? No es la experiencia. También conocer a Dios, saber que Él es Dios a través del arrepentimiento, de la experiencia del arrepentimiento. Ahora déjame decirte que aún arrepentido no podemos consolidarnos como salvos o como perdonados. El arrepentimiento es un paso antes de poder encontrarse cara a cara con la salvación y la plenitud. El hijo pródigo es uno de los elementos más importantes para ver cómo un hombre, a pesar de su gran anhelo de destrucción de su propia vida, pudo alcanzar misericordia. ¿Ven lo que dice aquí en el capítulo 21:30? Aquí habla acerca, en primer lugar, de la parábola de dos hijos. Jesús está hablando acerca de, con todos los que le escuchan, y dice, les hablaré acerca de un hombre que tenía dos hijos. Uno de ellos era bueno y le dijo, ve a trabajar a mi viña. Y él dijo, sí voy, pero no fue. Y entonces le dijo al otro, ve tú a trabajar a mi viña. Y él dijo, no, que voy a ir a trabajar a tu viña. Manda a mi hermano. Pero dice después, arrepentido fue y trabajó. Y les preguntó Jesús a los demás que estaban juzgando el caso. Les dijo, ¿quién fue el que hizo la mejor decisión? Y dijeron, obviamente el que se arrepintió y fue. Y entonces Jesús determinó y dijo, por cierto os digo que las rameras y los publicanos van delante de los religiosos. Porque a veces pensamos que con nuestra actitud estamos dando por hecho una aceptación. Y a veces conocemos mucho de Dios, sabemos mucho de Dios, pero no le obedecemos. O decimos, sí, yo lo voy a hacer, sí, yo lo voy a cumplir, sí, yo voy a hacer esta otra cosa, y no la hacemos. En cambio, este joven reaccionó y fue. El hijo pródigo, dice la escritura, que estando en un lugar desconocido, mientras el hambre caía, él pudo sentir en su corazón un llamado fuerte de atención y le dijo él, he pecado contra el cielo y contra Dios, iré a la casa de mi padre. Y arrepentido regresó. Esa es la experiencia del arrepentimiento. Pero hay una experiencia mejor, que es cuando ves el sacrificio vicario de Cristo, cuando ves que Él murió por tus pecados, cuando sabes que Él pagó un precio muy alto para que tú no estés en deuda con nadie, cuando Él te liberta de la esclavitud del pecado y te da la oportunidad de ser libre en su presencia. Eso es lo más glorioso. A eso se refería David cuando decía, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quieto y reconocer que yo puedo hacerte libre en medio de las circunstancias por adversas que sean. Aunque la tierra tiemble, aunque los enemigos vengan contra de ti, en Él, dice la Escritura, estad quietos y conoced que Él es Dios. La experiencia de la salvación es cuando reconoces que tus pecados han sido librados de tu vida, que has sido lavado con la sangre del Cordero y que te ha llevado a ser una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17 dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Y las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Entonces Dios empieza a realizar una nueva vida en ti. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Dios hace unas nuevas obras en ti. ¿Qué quiere decir? La influencia de Dios es una realidad en tu vida. ¿Cuántos se han sentido influenciados por Dios? Influenciados es que sientes la fuerza de Dios en tu corazón, que te lleva a hacer lo bueno, que te lleva a ser mejor, que te lleva a luchar en contra de todo aquello que se opone a tu vida. Es más,
las doctrinas del ejército de salvación, la doctrina 6, la 7 y la 8 nos hablan acerca de las claves importantes para vivir una vida completamente en sobriedad. Por ejemplo, la doctrina 6 y 7 dice: creemos que el Señor Jesucristo, por sus padecimientos y muerte, ha hecho la propiciación por todo el mundo, de manera que todo aquel que Él quiera puede ser salvo. Dios te puede salvar porque Él es bueno. Para eso murió, para darte vida. En la 7 dice: creemos que el arrepentimiento para con Dios, la fe en nuestro Señor Jesucristo y la regeneración por el Espíritu Santo son necesarios para la salvación. Debe de existir arrepentimiento, debe existir fe y debe existir la regeneración. Y cuando estas cosas suceden, tú estás entrando al camino pleno de vida, que es el camino del Dios Todopoderoso. La doctrina número 8 también te dice lo siguiente: creemos que somos justificados por su gracia. No es de acuerdo a nuestras aportaciones económicas, no es porque queremos trabajar más, es por su gracia, no son por obras para que ninguno se gloríe. La fe, cuando tú te llenas de una confianza en el Todopoderoso por la experiencia que tienes con Él, entonces todo lo que haces es para la gloria de Dios y no para el rendimiento de tu propia persona. Porque nosotros sabemos de saber que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hagámoslo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vayamos al Salmo 46 ahí en tu Biblia, por favor, y leamos paso a paso algunos textos importantes de los que menciona. Dice el capítulo 46, verso 1: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. ¿Cómo sintieron los temblores en los últimos 2 días? Dice la Biblia que a la voz de Dios tiembla la tierra, ¿verdad? Dios hace temblar los cedros del Líbano. Dice: por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Hermano, asegúrate de que tu corazón esté completamente confiado en el día de la prueba. Aunque brame el mar y se turben las aguas. ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dice la tecnología? Ya se espera uno grande porque ya han pasado 100 años y desde 100 años no ha habido movimientos telúricos tan fuertes y ya se espera. Y cuando caiga, ya muchos hablan acerca de tsunamis y de todo ese tipo de cosas. Aunque brame el mar y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de la brameza, y de los ríos de Dios, dice, corren del santuario del Altísimo. Que sea el Espíritu Santo el que ponga en ti confianza. Dios está en medio de nosotros y no seremos conmovidos. Amén. Amén. El verso 7 dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Israel. Amén. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid y ved las obras de Jehová. Venid y ved lo que ha hecho Dios. Nos ha libertado de la esclavitud. Nos ha dado a comer del maná del cielo. Cristo es el maná. Nos ha bendecido con el refugio de su mano. Dios nos ha dado lo que nos hace falta. Y si no ha venido lo que deseas, espera en Dios, porque Él suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿No ha faltado el pan en la mesa? Dios hace cesar las guerras, la violencia. Todos los que se oponen contra ti serán derribados. Estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Seré exaltado entre las naciones. ¿Cómo será exaltado? A través de nuestra vida, de nuestro testimonio, de nuestra vida actual. Enaltecido será sobre la tierra. Que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Que todo el mundo conozca que nuestro Salvador se llama Jesucristo y es Rey de Reyes y Señor de Señores. El verso final dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros. ¿Con cuántos está el Señor? Y nuestro refugio es el Dios de Jacob. Cierra tus ojos un momento y dile gracias. Y si aún no está en tu corazón esa paz y esa tranquilidad, esta mañana Dios
nos quiere bendecir de esta manera. Damos gracias a Dios por este momento. Conoce las grandezas de Dios y sus maravillas. Conoce el resplandor de su poder y su autoridad. Aunque no lo podamos ver, Él está aquí con nosotros. Amén. Él dijo: donde 2 o 3 en mi nombre estén, ahí estaré. Si quieres decirle una palabra de petición, puedes hacerlo. Si quieres darle una palabra de gratitud, puedes hacerlo. Si quieres entregar tu vida a Él, puedes hacerlo. Hay libertad para entrar a su presencia. Hay oportunidad de recorrer